Lo tenemos al invitado del día de hoy, el abogado, constitucionalista, Carlos de Tomaso. Muy buenos días. Vamos a hablar hoy de la Asamblea Constituyente para que nos aclare, porque andamos medios perdidos también en este tema. Muy buenos días, abogado Carlos de Tomaso. Buenos días, Gabriel. Ya deje de estudiar tanto. Vaya a jugar bingo nomás. Me voy a ser constitucionalista. ¿Cuántos años me tengo que estudiar? Estamos de moda, estamos de moda. Sí, porque esto de la comunicación... Mejor no te digo cuántos años, pero bueno. ¿Cuántos? Yo llevo casi 11 años de estudio. ¿11? Y sumo todo, sí. Me quedo en la comunicación nomás. Ya no llego. Sí. Ya imagínate, me gradué después de 11 años, me hago constitucionalista, ya pasaron 3 constituyentes. En este país no sería raro. Sí. Casi 11 años de estudio ya llevo. Chuzo. 9:20. Ahora sí, ya que usted sabe del tema, queremos preguntarle. Yo voy a hacer una pregunta muy, pero súper básica. ¿Cuál es el lío? Porque yo lo que he escuchado es que, porque el presidente llamó, y en la forma en que llamó una asamblea constituyente, le decían que era dictador, que rompía las reglas, que rompía las normas, que se había saltado todos los caminos legales. Ya, en eso me quedé yo. Ahora veo que la misma Corte Constitucional le dice, ya, luz verde, y el Tribunal Consejo Nacional Electoral, luz verde. ¿Qué pasó? ¿Por qué era inconstitucional supuestamente? ¿Por qué no era legal el llamado a Asamblea Constituyente? Y ahora sí es. Mira, lo que tenemos que hacer es remontarnos al texto constitucional, ¿no es cierto? Por primera vez en la historia de las constituciones del Ecuador, en la Constitución 2008, se incorpora como figura la Asamblea Constituyente. Todas las anteriores fueron porque ahí se la llevaron, se autoconvocaron, etcétera, pero es la primera vez que en una constitución se decía se puede ir a una asamblea constituyente bajo el siguiente procedimiento. Y ese procedimiento que establecieron los constituyentes decía que se va a decidir por consulta popular. Y en varios lados de la Constitución se establece que toda consulta popular tiene que ser revisada por la Corte Constitucional, y ahí se dio esa discusión. No iba a la Corte Constitucional por ser constituyente, sino por tener que pasar por consulta popular, donde la Corte tiene que revisar las preguntas de lenguaje neutro, que la pregunta sea clara, que se aporte la información adecuada, y en eso se dio la discusión, porque el presidente decía que en el 444 no dice que hay que pasar por la Corte, pero sí dice que es consulta popular, y en 2 partes de la Constitución dice toda consulta popular tiene que ser revisada por la Corte. Entonces, por suerte, esto terminó bien. Creo, resalto el papel del Consejo Nacional Electoral. Justo le decía ayer o antes de ayer que pasé a saludar a Enrique Pita, que falleció su esposo, le decía que lo felicitaba por ese papel del Consejo Nacional Electoral, que pues supo conducir las cosas, pasar por la Corte Constitucional de tal forma que no haya ningún vicio de ilegitimidad de este proceso que es tan importante para el país. Perfecto. Y ahora que ya entendemos que todos los caminos legales, tal cual como manda la Constitución, han sido superados, sabemos que ahora sí, primero viene una consulta popular, y si la gente aprueba así, viene una asamblea constituyente. Pero aquí viene mi preguntita. Esa primera consulta popular no es solo por la constituyente. ¿Qué temas va a tocar y qué temas han sido aprobados para preguntarle al pueblo? Ya, pero antes contarte que sí debo decir algo. Ya. La Corte sí bajó el estándar de rigidez que tenía. O sea, toda esta estrategia de presión, etcétera, sí tuvo un efecto, porque la Corte iba 12-0. 12 veces había dicho no por cualquier cosa, pero por cualquier cosa, algunas cosas graves, pero otras cosas no. Y en esta vez le manda a subsanar, arregla mes. O sea, la Corte, si hubiera seguido su estándar de rigidez, no hubiera pasado esto. Para empezar, por ejemplo, con el error del número de asambleístas que había, que le mandó a corregir y dice, oye, tu fórmula te da 130, hay un error de 50 asambleístas. Entonces, la Corte simplemente en otra ocasión me había dicho, no está clara la conformación, se niega. No, o sea, sí hubo ahí un cambio de rigidez, ¿ok? Y como tú dices, efectivamente, esta consulta popular de noviembre, hasta ahora tenemos bases militares que entren al Ecuador, eso ya está aprobado, que forma parte de un procedimiento de reforma constitucional. Financiamiento de los partidos políticos está aprobado.
Me parece que la pregunta de los casinos está aprobada, fue negada la de los expedir una nueva ley de garantías jurisdiccionales, fue negada por la Corte, fue negada también el uso, que no se puede usar esto de las personas que tengan sentencia por peculado en la campaña política. Esa pregunta un poco política fue negada, y la que yo creo que a lo mejor puede alcanzar a entrar es la de reducción del número de asambleístas, porque el día viernes ya pasó el dictamen de vía que originalmente le habían negado, y en cualquier momento la Corte puede emitir el dictamen de segundo momento. Para mí, los considerandos y la pregunta van a pasar el examen, pues están bien corregidos ahora por el secretario jurídico, y yo creería que hasta ahí es lo que vamos a alcanzar a llegar a la consulta, incluida la reducción de asambleístas. En el caso de que no pase la constituyente, tendríamos esta oportunidad de readecuar la Asamblea Nacional con menos asambleístas, lo cual estaría yo súper feliz, la verdad. Pero quiere decir que hasta el momento tenemos 5 preguntas. Tenemos 1, 2, 3, 4. Okay. Bases militares, financiamiento de partidos políticos, consulta popular de la Asamblea Constituyente y, sí, tienes razón, sí, casinos y probablemente lo de la reducción del número de asambleístas. Claro, 5 posiblemente. Ya, y eso sería el 13 de noviembre que elegimos eso. 16 creo que es. 16, perdón, ya. 16 sí, ya, perfecto. ¿Tú tienes alguna pregunta, Estefano? Sí, 9 de la mañana con 25 minutos. Bueno, sabemos que ya la propuesta de la Asamblea Constituyente pasó el primer y segundo dictamen. ¿Cuál es el proceso que sigue y cuál es el papel de la Corte Constitucional? ¿Qué más tiene que revisar la Corte? Perfecto, buena pregunta. Mira, ahorita lo que sigue es que el Consejo Nacional Electoral pues ya realice el proceso y ver si gana la pregunta. De ahí, la Corte ha dicho, en esta aprobación de dictámenes, la Corte ha dicho que esta Asamblea Constituyente no puede ser de plenos poderes, 1. 2, que tiene límites, como por ejemplo todo el marco de derecho internacional de los derechos humanos, que tienen como límite, es decir, que por más que seas Asamblea Constituyente, no puedes dejar de acatar y observar todo el marco de derecho internacional de los derechos humanos, que esta constituyente es solo para redactar la Constitución y que por ende el régimen transitorio que apruebe esa constituyente solo puede estar encaminado a poner en vigencia esa Constitución y no establecer decisiones que tengan efectos hacia terceros. Es decir, nómbrase a Gabriel Arroba embajador en no vas a poder nombrarlo de embajador en la constituyente, ni dar amnistías, ni nada. Bueno, todo eso lo ha dejado, pero recontra sí escrito la Corte Constitucional. Pero ¿qué es lo que viene después? Si es que pasa la pregunta, viene la elección de los asambleístas constituyentes, 80 en total, donde la Corte no tiene necesidad de intervenir. Posteriormente, una vez elegidos los asambleístas, se va a instalar la Asamblea Constituyente y va a redactar la Constitución. Cuando termine de redactar la Constitución, como tiene que ir a un referéndum, ahí va a volver a actuar la Corte porque tiene que revisar cómo vas a poner a votación, cómo vas a poner a disposición del pueblo la nueva Constitución, bajo qué pregunta y bajo qué considerandos. Ahí va a volver a actuar la Corte. Y luego puede actuar la Corte una vez aprobada la Constitución y puesta en vigencia. La Corte puede atender demandas de inconstitucionalidad por la forma. Es decir, por ejemplo, no se cumplió el procedimiento que se estableció para aprobar la Constitución porque tales artículos no tuvieron 2 debates. Ese tipo de cosas la Corte Constitucional puede observar y puede ir a mirar de que se cumpla dentro de la Constituyente el procedimiento que se ha establecido para aprobar la nueva Constitución. Probablemente va a ser 2 debates del Pleno para todos los artículos, más el referéndum final. Perfecto. Saliéndonos del tema a un poco, no sé si tengas algo más de la constituyente. Sí, sobre la elección de asambleístas, no hay mucha claridad sobre el asunto. Dice que podemos entrar a un referéndum para también elegir a los asambleístas. No. Los asambleístas se van a elegir por listas. Okay. No se permitió la participación individual, sino que los movimientos y partidos políticos tienen que presentar listas. Se elige, en el caso de las provincias donde hay más de un asambleísta, se aplica el método de Hunt. En el caso de las provincias, que son varias, más de 8, que solamente eligen un asambleísta, es el que más votos saca. En el caso de los asambleístas nacionales también se aplica método de Hunt.
Entonces, eso está claro, esa es una elección normal. La pena ahí, para mí, es que no te dejan participar de manera libre. Por ejemplo, nosotros, el grupo de académicos, por ejemplo, no tenemos cómo participar porque no somos parte de los partidos políticos. A mí me hubiera gustado que podamos tener algún camino, que nos dejen crear algún movimiento temporal, que no íbamos a sacar ni un voto seguramente, pero al menos decimos, ya, pues nos presentamos ahí con la lista de los constituyentes, ya, no, movimiento constituyente y 3 votos, no importa, pero hubiéramos tenido la oportunidad. 3 votos, Estefano, Gabriel y yo. Sí, aquí ya tienes 3 votos, pero es verdad, pero buena observación, porque quiere decir que estamos en manos de los partidos políticos. Y sí, porque mucho se critica los requisitos que pusieron para los constituyentes, que son los mismos de los asambleístas actuales, es decir, existir. No necesitas nada más que existir para ser asambleísta. Pero yo entiendo y yo estoy de acuerdo con la decisión que tomó el presidente, porque si el presidente modificaba esos requisitos iba a ser la excusa perfecta para que digan te niego porque es discriminatorio. Ok, punto aparte. Ahora lo que viene es la responsabilidad de los partidos políticos. Una constituyente, hermano, es cambiar la cabeza del sistema jurídico. Es de altísima especialidad, de mucho conocimiento. Necesitas ahí constituyentes que puedan abrir la boca, que puedan estar a nivel de debate, de economía, de derecho, de garantías jurisdiccionales, de estructura del Estado, de régimen económico, de sectores de estrategia. Necesitas calidad. Y entonces este es el llamado que hay que hacer para la responsabilidad de los partidos políticos, de que puedan mirar a personas que puedan ir a hacer el acuerdo social que nos va a regir por los próximos años y donde vamos a poner todo, porque la Constitución, esto es importante para que se entienda, queridos amigos, ¿qué es la Constitución? Es regular el territorio, el poder y las personas, los 3 elementos del Estado: territorio, poder y personas. Tú no necesitas leer ninguna Constitución del mundo para saber ya cuál es el contenido: territorio, población y poder. Coge la de Chile, la de Colombia, la de México y es territorio, población y poder, regular los 3 elementos del Estado. Entonces, cada elemento tiene sus características, sus temas. En las personas tienes todo lo que es derechos, reglas de nacionalidad, migración. En territorio tienes los recursos naturales, los sectores estratégicos, la minería, el petróleo, el espectro radioeléctrico, etcétera. Y en el poder está toda la estructura del Estado, las funciones del Estado y los régimen de competencias, municipios, etcétera. Ese es el contenido de una Constitución. Entonces, aquí el llamamiento a la responsabilidad de lo que el país necesita para que quienes redacten sean, ojalá, las mejores personas que puedan concentrar todas las necesidades que tenemos. Bueno, Dios lo escuche. Sí, porque se necesita para esto experiencia y bastante conocimiento, y lamentablemente hay asambleístas que no lo tienen, ¿no? Claro, después es la forma en que se conforman las listas, siempre ha sido, ya sabemos cómo se manejan, pero bueno, esta ocasión es especial, esperemos que lo hagan bien. Muchas gracias, abogado de Tomaso, por acompañarnos esta mañana en Radio Sucre. Siempre un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Ya, y la próxima vez que tengamos dudas, en vez de estudiar, mejor lo llamamos. Claro, venga, si yo lo inscribo en la facultad. ¿Cuál es la Católica, no? En la Católica, yo soy profesor en la Católica y en la UES, en cualquiera de las dos. Ya, usted va a ser líder de grupo, no tengo duda. Ya, pero muchas gracias, ahí estaré. Pero póngame un curso de educación continua nomás, no me ponga más. No, claro, el de los sábados de noche, Ese, está bien. Ese. Uy, ese falta. Bueno. Normas y regulaciones de la vida nocturna. Ese, ahí quiero inscribirme. Un abrazo. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Bien.